Antes de empezar quería pedirte que te suscribieras para estar al tanto del contenido diario que traigo para ustedes. Espero lo disfrutes. Lucía vivía una vida tranquila, llena de rutinas y pequeñas alegrías. Era una joven trabajadora, amable y con una relación estable con su novio, Martín. Llevaban juntos casi 2 años, y aunque la relación no era perfecta, Lucía se sentía cómoda con él. Sin embargo, algo en su interior siempre la había hecho dudar, una inquietud sutil que ella había aprendido a ignorar. Una tarde, después de salir del trabajo, Lucía decidió dar un paseo por el parque cercano a su casa. El aire fresco la relajaba, y le permitía desconectarse de las preocupaciones del día. Mientras caminaba por el sendero de grava, su mente se perdió en pensamientos, recordando los planes que tenía con Martín para ese fin de semana. De repente, un niño jugando con un frisbee apareció de la nada. Lucía no lo vio a tiempo, y el disco volador la golpeó directamente en la cabeza. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacerla tambalear y caer al suelo. Un dolor agudo se apoderó de su cráneo, pero no fue tanto como para dejarla inconsciente. El niño, asustado, corrió hacia ella para disculparse, pero Lucía, aunque mareada, le aseguró que estaba bien y lo mandó de vuelta con sus padres. Tras unos minutos sentada en el suelo, Lucía decidió que era mejor volver a casa y descansar. Sintió que todo a su alrededor estaba un poco más brillante, más nítido, como si algo hubiera cambiado en su percepción, pero lo atribuyó al golpe. Al llegar a su departamento, encontró a Martín esperándola con una expresión de impaciencia. Él se había molestado porque ella no había llegado a la hora que habían acordado para cenar. Sin embargo, Lucía no estaba de humor para discutir. Se disculpó brevemente y se dirigió al baño para lavarse la cara. Mientras se miraba en el espejo, algo raro sucedió. Podía escuchar a Martín en la otra habitación, pero no como de costumbre. No eran sus palabras lo que escuchaba, sino sus pensamientos. Siempre tiene que tardarse en todo, me exaspera su falta de organización. A veces me pregunto por qué sigo con ella. Lucía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Había escuchado realmente lo que Martín pensaba? Descartó la idea de inmediato, convenciéndose de que su mente le estaba jugando una mala pasada debido al golpe. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada. Durante la cena, intentó concentrarse en la conversación, pero los pensamientos de Martín seguían filtrándose en su mente, oscuros y llenos de resentimiento. Qué molesta es cuando habla de su trabajo, como si a alguien le importara. Necesita aprender a vestirse mejor, siempre luce tan simple. Lucía se retiró de la mesa con un nudo en el estómago. Intentó dormir, pero las palabras no dejaban de resonar en su cabeza. ¿Era posible que realmente estuviera escuchando los pensamientos de Martín? Y si era así, ¿cómo podía haber estado tan ciega ante lo que él realmente pensaba de ella? A la mañana siguiente, la inquietud no había desaparecido. Decidió hacer algo que nunca había hecho, llamar a su amigo de la infancia, Tomás. Él siempre había sido una presencia constante en su vida, alguien en quien confiaba plenamente, aunque nunca había sentido nada más que amistad por él. Cuando se encontraron en un café cercano, Lucía se sintió un poco más tranquila. Tomás siempre tenía ese efecto en ella. Pero, al igual que con Martín, los pensamientos de Tomás empezaron a invadir su mente. No puedo creer lo hermosa que se ve hoy. ¿Debería decirle lo que siento? Pero no, arruinaría nuestra amistad. Lucía casi dejó caer su taza de café. ¿Tomás, enamorado de ella? No podía ser cierto. Y sin embargo, la evidencia en su mente era innegable. El golpe en la cabeza no solo le había dado un fuerte dolor, sino que parecía haber desbloqueado una nueva y aterradora habilidad. Podía escuchar los pensamientos de los demás, y lo que estaba descubriendo estaba a punto de cambiar su vida por completo. Así, en ese pequeño café, con su amigo de toda la vida sentado frente a ella, Lucía comenzó a darse cuenta de que el mundo que conocía no era como ella había creído. Y que la verdad, aunque dolorosa, le estaba siendo revelada de la manera más inesperada. El café entre Lucía y Tomás terminó de manera abrupta. Ella, sintiendo que la situación se tornaba cada vez más incómoda, fingió tener una cita urgente y se despidió apresuradamente. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente estaba en un torbellino.
El descubrimiento de su nueva habilidad la había dejado desorientada y asustada. ¿Qué debía hacer ahora que sabía lo que realmente pensaban las personas a su alrededor? Al llegar a su departamento, se encontró con un silencio incómodo. Martín había salido temprano para el trabajo, dejándole una nota fría sobre la mesa: "Nos vemos más tarde". Las palabras le parecieron distantes, casi como si provinieran de un extraño. Lucía pasó el día tratando de evitar sus pensamientos, ocupándose con las tareas del hogar y viendo la televisión. Sin embargo, cada vez que pensaba en Martín, los pensamientos negativos que había escuchado de él la invadían nuevamente. No podía entender cómo había pasado tanto tiempo sin notar la verdadera opinión que él tenía de ella. ¿Acaso siempre había sido tan buena fingiendo que todo estaba bien? Más tarde, mientras preparaba la cena, decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Cuando Martín llegó a casa, intentó actuar con normalidad, pero la tensión entre ambos era palpable. Ella sabía lo que él pensaba, y esa conciencia la hacía sentir vulnerable, como si todas sus inseguridades estuvieran expuestas. Durante la cena, Lucía decidió poner a prueba su habilidad una vez más. Mientras Martín hablaba de su día, ella se concentró, tratando de captar sus pensamientos. Lo que escuchó fue aún más perturbador. Debería decirle que no quiero ir a esa fiesta con ella, me aburre estar con sus amigos. Aunque, si lo hago, se pondrá histérica, mejor me aguanto. Lucía sintió una oleada de rabia mezclada con tristeza. Era como si su relación con Martín se estuviera desmoronando ante sus ojos. Sabía que lo correcto sería enfrentarlo y hablar de lo que había descubierto, pero ¿cómo explicarle que podía escuchar sus pensamientos sin sonar completamente loca? Los días siguientes fueron una prueba constante de su paciencia. En el trabajo, Lucía comenzó a notar que también podía escuchar los pensamientos de sus compañeros, y lo que descubría no era siempre halagador. Comentarios sobre su desempeño, chismes sobre su vida personal, e incluso juicios superficiales sobre su apariencia se filtraban en su mente, haciendo que se sintiera más aislada que nunca. La única persona en la que podía confiar era Tomás, pero la revelación de sus sentimientos hacia ella había complicado todo. Lucía había pensado que lo conocía bien, pero ahora dudaba de sus propios juicios. ¿Qué haría con la información que tenía? No quería perder su amistad, pero tampoco podía ignorar lo que sabía. Decidida a no quedarse atrapada en la confusión, Lucía decidió buscar respuestas. Fue a la biblioteca en busca de libros sobre habilidades psíquicas, pero todo lo que encontró le pareció demasiado esotérico y lejos de la realidad que estaba viviendo. Nada de lo que leía le daba una explicación concreta de lo que le estaba ocurriendo. Esa noche, tras horas de reflexión, Lucía llegó a una conclusión: necesitaba hablar con alguien que pudiera comprender lo que estaba viviendo. Pensó en Tomás, pero descartó la idea rápidamente. No podía hablar con él sin que la situación se complicara aún más. En su lugar, decidió consultar a un terapeuta, alguien imparcial que pudiera ayudarla a lidiar con esta nueva realidad. El día de la cita con el terapeuta, Lucía se sintió nerviosa. No estaba segura de cómo abordar el tema sin parecer irracional. Cuando finalmente se sentó frente a la terapeuta, una mujer mayor con una expresión comprensiva, Lucía respiró hondo y comenzó a hablar. No estoy segura de cómo decir esto sin sonar extraña, pero creo que puedo escuchar los pensamientos de las personas, confesó, sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre ella. La terapeuta la miró en silencio por unos segundos, asintiendo lentamente antes de responder: Lucía, lo que me estás diciendo es inusual, pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte y ayudarte a entender lo que te está ocurriendo. Vamos a explorar esto juntas. Por primera vez desde que todo había comenzado, Lucía sintió un pequeño alivio. No estaba sola en esto, y aunque el camino por delante sería complicado, al menos ahora tenía un lugar donde buscar orientación. Mientras salía de la consulta, Lucía se dio cuenta de que enfrentarse a esta nueva realidad sería su mayor desafío. Pero también sabía que era algo que debía hacer, no solo para descubrir la verdad sobre los demás, sino para entenderse mejor a sí misma. Con esta nueva determinación, Lucía decidió que no se dejaría vencer por el miedo. Tenía que tomar el control de su vida, y eso significaba enfrentarse a Martín y decidir qué hacer con los sentimientos de Tomás. El golpe en la cabeza había cambiado todo,
pero también le había dado la oportunidad de ver el mundo desde una nueva perspectiva. Después de la sesión con la terapeuta, Lucía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque hablar con alguien sobre lo que estaba sucediendo le había dado una pequeña tregua, la realidad de poder escuchar los pensamientos de los demás seguía siendo abrumadora. No podía escapar de la verdad que ahora se le revelaba constantemente, una verdad que la hacía cuestionar todo lo que había creído sobre su vida. Al día siguiente, se despertó con una nueva determinación, enfrentarse a Martín y hablar sobre lo que había descubierto, aunque sin revelar su nueva habilidad. Necesitaba saber si la relación tenía algún futuro o si debía dejarla atrás. Esa noche, esperó a que Martín regresara del trabajo. Él entró al departamento como de costumbre, con una expresión cansada. Lucía lo observó mientras se quitaba la chaqueta y se dejaba caer en el sofá, sin siquiera mirarla. Tomó un respiro profundo y decidió abordar el tema de manera directa. Martín, tenemos que hablar, dijo, sentándose frente a él. Él la miró brevemente, y por un segundo, Lucía pudo escuchar sus pensamientos con claridad. Otra vez con esto. No estoy de humor para discusiones. ¿Sobre qué? Respondió él, fingiendo interés. Lucía ignoró el sentimiento de rechazo que la atravesó y continuó. He notado que últimamente las cosas no están bien entre nosotros. Siento que no estamos siendo honestos el uno con el otro. Quiero saber qué está pasando realmente. Martín frunció el ceño, claramente incómodo con la dirección de la conversación. No sé a qué te refieres, Lucía. Todo está bien. Solo he estado un poco estresado con el trabajo, eso es todo. Lucía sintió la frialdad en sus palabras y, peor aún, pudo escuchar los pensamientos que no decía en voz alta. Siempre tan dramática. No sé cómo decirle que ya no la soporto. El dolor en el pecho de Lucía se intensificó. Sabía que no podía seguir viviendo una mentira, pero tampoco quería causar una escena. Decidió abordar el tema de manera más sutil. ¿Estás seguro de que eso es todo? Porque si hay algo más, preferiría que me lo dijeras ahora. Martín suspiró, visiblemente frustrado. Lucía, ¿por qué siempre tienes que analizarlo todo? De verdad, todo está bien. Si quieres seguir hablando de esto, lo haremos, pero no hoy, ¿de acuerdo? Estoy cansado. Lucía se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de impotencia y tristeza. No podía obligarlo a ser honesto, pero tampoco podía ignorar lo que había escuchado en su mente. Sabía que estaba ante un punto de inflexión en su relación, pero no tenía la fuerza para enfrentarlo en ese momento. Está bien, dijo finalmente, sintiendo como las palabras salían de su boca con dificultad. Hablaremos otro día. Martín asintió, agradecido por no tener que continuar con la conversación, y se levantó para dirigirse al dormitorio. Lucía se quedó en el sofá, mirando al vacío, preguntándose cuánto más podría soportar esta farsa. Durante los días siguientes, Lucía trató de evitar a Martín lo más posible. Sabía que la relación estaba llegando a su fin, pero la idea de confrontar esa realidad la llenaba de pavor. La tensión entre ambos era palpable, y aunque no discutían abiertamente, el distanciamiento se hacía cada vez más evidente. Mientras tanto, la presencia de Tomás en su vida comenzó a ganar más importancia. Aunque trataba de mantener su distancia emocional, no podía evitar sentirse atraída por la sinceridad de sus pensamientos, una sinceridad que contrastaba fuertemente con la falsedad de Martín. Tomás la contactaba regularmente, preocupado por ella, pero Lucía no se sentía preparada para abrirse por completo. Un día, Tomás la invitó a dar un paseo por la ciudad. Lucía aceptó, sintiendo que necesitaba alejarse de la toxicidad que se había instalado en su hogar. Mientras caminaban por las calles, Tomás trató de hacerla reír, contando anécdotas y recordando viejos tiempos. Pero Lucía apenas podía concentrarse. Su mente estaba dividida entre la creciente desesperanza con Martín y la confusión que sentía hacia Tomás. En un momento dado, Tomás la miró seriamente, como si estuviera debatiendo internamente si debía decir algo. Lucía, sé que algo te está preocupando. Puedes contarme lo que sea, ya lo sabes. Lucía lo miró, sintiendo el peso de la verdad en su interior. Quería contarle lo que estaba pasando, quería confiar en él, pero sabía que si lo hacía, las cosas entre ellos cambiarían para siempre.
y aún no estaba segura de si estaba preparada para eso. Solo estoy pasando por un momento difícil, Tomás. No es nada que no pueda manejar, dijo finalmente, esquivando la verdadera razón de su angustia. Tomás asintió, aunque sus pensamientos delataban su preocupación. Ojalá pudiera ayudarla más. Quiero que sepa que estoy aquí para ella, pero no sé cómo decírselo sin parecer desesperado. Lucía sintió una punzada en el corazón. A pesar de todo, sabía que Tomás era alguien en quien podía confiar, y eso la hacía sentir culpable por no ser completamente honesta con él. Al final del paseo, Tomás la llevó de regreso a su casa. Antes de despedirse, él se inclinó hacia ella y, con una expresión suave, le dio un abrazo cálido. Recuerda que siempre puedes contar conmigo, Lucía. No importa lo que sea. Lucía lo abrazó de vuelta, sintiendo el calor y la sinceridad en sus palabras. Mientras él se alejaba, ella se quedó en la entrada de su edificio, con una sensación de pérdida y alivio al mismo tiempo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la realidad de sus sentimientos, tanto hacia Martín como hacia Tomás. Pero por ahora, solo quería encontrar un poco de paz en medio del caos que se había convertido su vida. Esa noche, mientras se acostaba en la cama, Lucía tomó una decisión. No podía seguir posponiendo lo inevitable. Tenía que terminar su relación con Martín y enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Y en cuanto a Tomás, eso sería algo que tendría que resolver más adelante, cuando el polvo se asentara. Con esa resolución en mente, Lucía cerró los ojos, sabiendo que el día siguiente marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que ya no se escondería de la verdad, por difícil que fuera de aceptar. Lucía despertó con una sensación de determinación mezclada con ansiedad. Sabía que no podía seguir posponiendo lo inevitable. La relación con Martín estaba deteriorada, y no podía seguir ignorando los pensamientos que había escuchado. La verdad, aunque dolorosa, debía ser enfrentada. Pasó la mañana en silencio, intentando reunir el coraje necesario para lo que sabía que tenía que hacer. Martín, por su parte, actuaba como si todo estuviera normal. Preparó café, hojeó el periódico y se alistó para salir al trabajo. Lucía lo observaba en silencio, sintiéndose desconectada de él, como si fuera un extraño en su propia vida. Ya no podía soportar la tensión, ni la sensación de que todo era una farsa. Cuando Martín estaba a punto de salir, Lucía lo detuvo. «Martín, tenemos que hablar ahora», dijo, con un tono de voz firme que sorprendió a ambos. Él se giró hacia ella, con una expresión de sorpresa e incomodidad. Había estado evitando esta conversación, y ahora no tenía opción. «¿De qué quieres hablar?», preguntó, tratando de mantener la calma. Lucía respiró hondo. No sabía cómo decirle que podía escuchar sus pensamientos, así que decidió enfocarse en lo que había sentido durante tanto tiempo. «No puedo seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros», comenzó. «Sé que algo está mal, que te has distanciado. Y no puedo seguir pretendiendo que todo está bien». Martín frunció el ceño, visiblemente incómodo. Podía sentir la seriedad en las palabras de Lucía, pero seguía intentando minimizar la situación. «Lucía, ya hemos hablado de esto. Solo estoy estresado por el trabajo, pero no significa que haya algo mal entre nosotros». Lucía negó con la cabeza, sintiendo como la frustración la invadía. «No, Martín. No es solo el trabajo. Lo sé. Lo he sentido durante mucho tiempo, pero lo he ignorado porque quería que funcionáramos. Pero ya no puedo hacerlo. Necesito saber la verdad». Martín la miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera considerando qué decir. Pero antes de que pudiera responder, Lucía escuchó claramente sus pensamientos. «No quiero hacer esto ahora. Ya ni siquiera sé si quiero estar con ella». La certeza de esas palabras fue como un golpe para Lucía. No necesitaba escuchar nada más. Sabía que la relación había terminado, aunque él aún no tuviera el valor de admitirlo en voz alta. «No tienes que decir nada», dijo Lucía, con voz temblorosa. «Ya lo sé. No quieres estar conmigo, y eso está bien. Prefiero terminar esto ahora antes de que ambos nos hagamos más daño». Martín la miró con una mezcla de alivio y culpa.
Era evidente que no había esperado que ella fuera tan directa, pero también sabía que era lo correcto. Lucía, empezó a decir, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Finalmente, suspiró y asintió. Tienes razón. No es justo para ninguno de los dos seguir así. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no expresadas. Ambos sabían que no había mucho más que decir. Lucía sintió una mezcla de tristeza y alivio. Aunque la ruptura dolía, sabía que era lo mejor para ambos. Creo que será mejor que me vaya por unos días, dijo Martín finalmente. Así podemos tener algo de espacio para procesar todo esto. Lucía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Verlo salir por la puerta, sabiendo que era la última vez que lo hacía como su pareja, fue más difícil de lo que había anticipado. Pero mientras la puerta se cerraba, también sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Pasó el resto del día en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. Aunque sabía que era lo correcto, no podía evitar sentir el vacío que había dejado Martín. Habían compartido 2 años juntos, y aunque no siempre había sido fácil, había habido momentos en los que se sintió genuinamente feliz. Ahora, todo eso parecía una ilusión, algo que había terminado antes de lo que ella había estado dispuesta a admitir. Esa noche, Lucía recibió un mensaje de Tomás. Él, sin saber lo que había ocurrido, le preguntó cómo estaba y si quería salir a cenar. Lucía dudó por un momento, pero luego decidió que necesitaba salir y distraerse. Aceptó la invitación, sabiendo que pasar tiempo con él podría ayudarla a aclarar su mente. Cuando se encontraron en el restaurante, Tomás notó de inmediato que algo andaba mal. Lucía trató de ocultar su tristeza, pero sus ojos y su postura la delataban. Él decidió no presionarla y, en cambio, intentó hacerla sentir cómoda, manteniendo la conversación ligera. Durante la cena, Lucía comenzó a relajarse. La presencia de Tomás era reconfortante, y aunque aún sentía el peso de la ruptura, se dio cuenta de que estar con él le proporcionaba una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Después de la cena, caminaron por la ciudad iluminada, disfrutando del aire fresco de la noche. Tomás la llevó a un parque cercano, donde se sentaron en un banco, mirando las luces reflejadas en un pequeño lago. Sé que algo está pasando, dijo Tomás finalmente, rompiendo el silencio. No quiero presionarte, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Lucía lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. No quería cargar a Tomás con sus problemas, pero también sabía que él era la única persona en la que podía confiar en ese momento. Martín y yo terminamos hoy, dijo en voz baja, sintiendo como las palabras pesaban en su boca. Tomás la miró con sorpresa y preocupación. Lo siento mucho, Lucía. ¿Estás bien? Lucía asintió, aunque las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Fue lo mejor, dijo, con voz temblorosa. Las cosas no estaban bien desde hace tiempo, y ya no podía seguir así. Tomás la rodeó con un brazo, acercándola a él en un gesto protector. Lucía sintió el calor de su abrazo, y por un momento, se permitió descansar en su compañía. Sabía que Tomás sentía algo por ella, y aunque no estaba lista para enfrentar esos sentimientos, también sabía que él sería paciente y comprensivo. Esa noche, mientras regresaba a casa, Lucía sintió que, aunque había perdido algo importante, también había ganado una nueva perspectiva. La relación con Martín había terminado, pero no era el fin de su mundo. Tenía a Tomás, su confidente y amigo, y aunque no sabía lo que deparaba el futuro, estaba segura de que él estaría a su lado. El camino por delante no sería fácil, pero Lucía estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Ahora que la verdad había salido a la luz, sabía que podía seguir adelante, aunque el proceso fuera doloroso. Y aunque no sabía qué papel jugaría Tomás en su vida, estaba dispuesta a descubrirlo, paso a paso. Con Martín fuera de su vida, Lucía comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Aunque la ruptura aún le dolía, el alivio de no tener que enfrentar la falsedad diaria era un bálsamo para su alma. Se enfocó en su trabajo y en mantener una rutina que la ayudara a distraerse. Sin embargo, los pensamientos que había escuchado de Martín seguían persiguiéndola, recordándole que no podía escapar de la verdad, por muy dolorosa que fuera. Lucía también pasó más tiempo con Tomás,
quien se convirtió en un apoyo fundamental durante este proceso. Aunque intentaba mantener las cosas en un plano de amistad, no podía ignorar lo que había descubierto sobre sus sentimientos hacia ella. Cada vez que estaba con él, se sentía atrapada entre la gratitud y la confusión, preguntándose si sería capaz de corresponderle algún día. Un viernes por la noche, Tomás la invitó a su departamento para una cena casera. Lucía aceptó, agradecida por la distracción. Al llegar, fue recibida por un ambiente cálido y acogedor. Tomás había preparado su plato favorito, y la mesa estaba adornada con velas que daban una luz suave y relajante. «Esto es increíble, Tomás», dijo Lucía, sonriendo mientras se sentaba a la mesa. «No tenías que hacer todo esto». «Quería que pasaras una buena noche», respondió él, devolviéndole la sonrisa. «Sé que has tenido días difíciles, y pensé que esto te alegraría un poco». Lucía sintió un nudo en la garganta. Tomás siempre parecía saber lo que necesitaba, incluso cuando ella misma no lo tenía claro. Se sentía afortunada de tenerlo en su vida, aunque la incertidumbre sobre sus propios sentimientos la inquietaba. La cena transcurrió con tranquilidad. Hablaron de temas ligeros, evitando cualquier mención de Martín o de la situación sentimental de Lucía. Tomás hizo todo lo posible para hacerla reír, y Lucía agradeció ese esfuerzo, sintiéndose momentáneamente libre de sus preocupaciones. Después de la cena, se trasladaron al sofá, con copas de vino en la mano. La conversación fluyó naturalmente, y Lucía se encontró hablando de su infancia, de sus sueños y de sus miedos, algo que no había hecho en mucho tiempo. Tomás la escuchaba con atención, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo sus propias experiencias. Sin embargo, mientras hablaban, Lucía no pudo evitar recordar los pensamientos que había escuchado de Tomás días atrás. Sabía que él estaba enamorado de ella, y aunque intentaba no dejar que eso afectara su comportamiento, era imposible no sentirse consciente de cada gesto, de cada mirada. En un momento dado, Tomás se quedó en silencio, mirándola con una expresión seria. Lucía supo de inmediato que él estaba debatiendo si debía decir algo más. «Lucía», comenzó él, con voz baja. «Hay algo que he querido decirte desde hace un tiempo, pero no sabía cuándo sería el momento adecuado». El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Sabía lo que venía, y aunque una parte de ella quería evitarlo, otra parte sabía que era necesario enfrentar la situación. Tomás intentó interrumpirlo, pero él levantó una mano, pidiendo que lo dejara continuar. «Sé que acabas de salir de una relación, y lo último que quiero es presionarte o hacerte sentir incómoda», dijo, mirándola a los ojos. «Pero no puedo seguir ocultando lo que siento por ti. Eres alguien muy especial para mí, Lucía. Siempre lo has sido. Y aunque sé que no es el mejor momento, necesito que sepas que estoy aquí para ti, no solo como amigo, sino como alguien que te quiere de verdad». Lucía sintió como el nudo en su garganta se apretaba. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para lidiar con ello. Tomás la miraba con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, esperando una respuesta que ella no estaba segura de poder dar. «Tomás, empezó a decir, buscando las palabras adecuadas. «No sé qué decir. Eres una de las personas más importantes en mi vida, y te valoro más de lo que puedes imaginar. Pero...». Se detuvo, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. No quería lastimarlo, pero tampoco podía darle falsas esperanzas. «Acabo de salir de una relación muy complicada, y honestamente, no estoy segura de lo que siento en este momento», continuó, con voz temblorosa. «No quiero hacerte daño, Tomás, pero tampoco quiero apresurarme a algo para lo que no estoy preparada». Tomás asintió, aunque su expresión mostraba una mezcla de desilusión y comprensión. «Entiendo, Lucía», dijo suavemente. «No tienes que darme una respuesta ahora. Lo último que quiero es presionarte. Solo quería que supieras cómo me siento, para que no haya más secretos entre nosotros». Lucía lo miró, sintiendo una profunda gratitud por su comprensión. Sabía que él estaba siendo increíblemente paciente y que le estaba dando el espacio que necesitaba, pero también sentía la presión de no querer defraudarlo. «Gracias por entender», respondió ella, intentando sonreír. «Aprecio mucho que me hayas dicho la verdad, y te prometo que voy a pensar en todo esto. Solo necesito tiempo». Tomás asintió nuevamente y,
en un gesto que la sorprendió, se inclinó hacia ella y le dio un suave beso en la frente. Tómate todo el tiempo que necesites, Lucía. Estaré aquí cuando estés lista. Esa noche, mientras se dirigía a casa, Lucía no podía dejar de pensar en la conversación que habían tenido. Aunque se sentía aliviada de que Tomás no la presionara, también sentía un peso en su corazón. Sabía que él merecía una respuesta, y aunque sus sentimientos hacia él eran fuertes, aún no estaba segura de si eran los adecuados para una relación romántica. Por primera vez en semanas, Lucía se permitió llorar, dejando salir toda la tensión acumulada. Sabía que estaba en un punto de inflexión en su vida, y que las decisiones que tomara ahora definirían su futuro. El golpe en la cabeza había cambiado todo, pero también le había dado la oportunidad de ver las cosas con más claridad. Ahora, debía descubrir qué hacer con esa nueva perspectiva. Al día siguiente, Lucía decidió que necesitaba espacio para pensar. Tomás había sido un apoyo invaluable, pero necesitaba tiempo a solas para ordenar sus sentimientos. Pasó el fin de semana reflexionando sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas, la ruptura con Martín, el descubrimiento de su habilidad, y la confesión de Tomás. Sabía que no podía seguir posponiendo las decisiones difíciles, pero también sabía que tenía que ser honesta consigo misma antes de poder ser honesta con los demás. Finalmente, el domingo por la tarde, Lucía tomó una decisión. Era hora de enfrentar sus sentimientos, de dejar de huir y de tomar el control de su vida. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era lo correcto. Y con esa determinación, se preparó para lo que vendría, consciente de que el próximo paso sería crucial para su futuro. Lucía se despertó el lunes con una mezcla de resolución y temor. Había pasado el fin de semana en un torbellino de emociones, intentando encontrar claridad en medio del caos que se había convertido su vida. Sabía que debía enfrentar a Tomás y ser honesta con él, pero también sabía que debía confrontar sus propios sentimientos, lo cual era aún más difícil. El día en el trabajo transcurrió en una especie de neblina. Se concentraba en sus tareas, pero su mente volvía constantemente a la conversación que tendría con Tomás. El solo pensar en él le generaba una mezcla de ansiedad y afecto. Se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que sentía, aunque no supiera exactamente cómo definirlo. Después de trabajar, Lucía decidió que era hora de hablar con Tomás. No quería que las cosas entre ellos se quedaran en un limbo indefinido. Sabía que él merecía claridad y, aunque no tenía todas las respuestas, debía ser honesta sobre lo que estaba pasando en su corazón. Lo llamó y acordaron encontrarse en un café tranquilo que ambos solían frecuentar. Tomás llegó unos minutos antes que ella, y cuando Lucía entró, lo vio sentado en una mesa junto a la ventana, mirando distraídamente hacia la calle. Su expresión se iluminó al verla entrar, pero Lucía notó una sombra de preocupación en sus ojos. «Hola, Tomás», dijo Lucía, sentándose frente a él. «Gracias por venir». «Gracias a ti por querer hablar», respondió él, con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. El camarero llegó con sus bebidas, y ambos permanecieron en silencio durante un momento, tomando sorbos de café, como si estuvieran preparándose para lo que venía. Finalmente, fue Lucía quien rompió el silencio. «Tomás, he estado pensando mucho en lo que me dijiste», comenzó, tratando de encontrar las palabras correctas. «Y quiero que sepas que realmente aprecio tu sinceridad y todo lo que has hecho por mí. Eres una persona increíble, y no sé qué habría hecho sin ti en estos últimos días». Tomás asintió, aunque su expresión mostraba que estaba preparado para recibir malas noticias. «Pero», continuó Lucía, sintiendo como su corazón se aceleraba. «No estoy segura de estar lista para algo más que una amistad en este momento. Todo lo que ha pasado, lo que descubrí sobre Martín y lo que he estado sintiendo, me ha dejado muy confundida. No quiero hacer algo de lo que me pueda arrepentir más adelante, y lo último que quiero es herirte». Tomás la escuchaba en silencio, su rostro serio pero comprensivo. Aunque era evidente que las palabras de Lucía lo afectaban, también se notaba que estaba tratando de entenderla. «Lucía, lo que siento por ti no va a desaparecer de la noche a la mañana», dijo Tomás, con voz suave. «Y no te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, en cualquier forma que necesites. Si necesitas tiempo, te lo daré. Si necesitas espacio, también. Solo quiero que seas feliz,
incluso si eso significa que no estaremos juntos. Las palabras de Tomás tocaron a Lucía profundamente. Su sinceridad y su disposición a esperar la conmovían, pero también la hacían sentir más culpable. Sabía que lo quería, pero aún no estaba segura de si era el tipo de amor que él esperaba de ella. Gracias, Tomás, respondió ella, sintiendo las lágrimas empezar a acumularse en sus ojos. Eres una persona increíble, y no sé cómo merezco tenerte en mi vida. Prometo que no quiero hacerte esperar por algo que no estoy segura de poder darte. Pero también necesito tiempo para descubrir lo que realmente quiero. Tomás asintió, con una sonrisa triste en los labios. No hay prisa, Lucía. No quiero que te sientas obligada a nada. Solo quiero que sepas que te apoyaré, sin importar lo que decidas. Pasaron el resto de la tarde conversando sobre temas más ligeros, tratando de aliviar la tensión que se había acumulado. Tomás, como siempre, hizo todo lo posible para hacerla reír, y Lucía agradeció su esfuerzo. Pero a medida que avanzaba la conversación, Lucía no pudo evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. ¿Y si estaba dejando pasar una oportunidad de ser feliz por miedo a lo desconocido? Cuando finalmente se despidieron, Lucía se sintió más confundida que nunca. Tomás la había dejado en la puerta de su casa, y al verla entrar, le había dado un abrazo largo y cálido que la dejó con un sentimiento de vacío cuando se separaron. Sabía que tenía que aclarar sus pensamientos, pero la incertidumbre la estaba desgastando. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos de Lucía se desbordaron. No podía dejar de pensar en Tomás y en lo que podría significar perderlo si no tomaba una decisión pronto. Pero también pensaba en Martín, en cómo había ignorado las señales de que algo andaba mal en su relación hasta que fue demasiado tarde. Esa misma noche, después de muchas vueltas en la cama, Lucía tomó una decisión impulsiva. No podía seguir postergando su vida por miedo. No sabía si estaba lista para amar de nuevo, pero sabía que Tomás merecía una oportunidad, al menos una oportunidad para ver si podían ser algo más que amigos. A la mañana siguiente, Lucía se levantó temprano, con una determinación que no había sentido en semanas. Se vistió rápidamente y salió de su casa, dirigiéndose hacia el apartamento de Tomás. Durante el trayecto, sus pensamientos seguían revoloteando, pero trató de mantenerse firme en su decisión. Cuando llegó al apartamento, tocó la puerta con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. Tomás abrió la puerta, sorprendido de verla tan temprano, pero al ver la expresión en su rostro, supo que algo importante estaba por suceder. «Lucía, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, dejando que ella entrara. Lucía tomó aire, tratando de calmar sus nervios. Sabía que estaba a punto de decir algo que podría cambiar su vida, para bien o para mal. «Tomás, he estado pensando en todo lo que hemos hablado, y me he dado cuenta de que no quiero perder la oportunidad de estar contigo», dijo, sintiendo como las palabras fluían con más seguridad de la que esperaba. «No sé lo que va a pasar, y no sé si estoy completamente lista para una relación, pero quiero intentarlo. Quiero darnos una oportunidad». Tomás la miró, sorprendido pero aliviado. Una sonrisa se formó lentamente en sus labios mientras asimilaba lo que ella le estaba diciendo. «¿Estás segura, Lucía?», preguntó, aunque su tono era de esperanza. Lucía asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de su vida. «Sí, Tomás. Quiero intentarlo. Contigo». Sin decir más, Tomás la abrazó, y Lucía sintió como toda la tensión que había estado acumulando se desvanecía en sus brazos. No sabía lo que el futuro les deparaba, pero en ese momento, sentía que había tomado la decisión correcta. Había decidido no dejarse llevar por el miedo, y estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, con Tomás a su lado. Los días siguientes a la conversación de Lucía y Tomás fueron como un respiro de aire fresco para ambos. Aunque la incertidumbre aún acechaba en la mente de Lucía, el hecho de haber tomado una decisión le dio una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo como amigos, sino con la intención de descubrir si había algo más entre ellos. Al principio, Lucía se sentía un poco incómoda, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo en un terreno desconocido. Cada gesto y cada palabra de Tomás adquirían un nuevo significado, y aunque él hacía todo lo posible por hacerla sentir cómoda,
Lucía no podía evitar analizar cada momento, buscando señales de que estaban en el camino correcto. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Tomás tomó la mano de Lucía por primera vez. Fue un gesto sencillo, pero para Lucía, fue un símbolo de todo lo que había cambiado entre ellos. Sintió un cosquilleo en el estómago y, por un momento, se permitió disfrutar de la sensación sin preocuparse por lo que significaba. ¿Estás bien?, preguntó Tomás, notando su silencio. Sí, solo, Lucía sonrió. Solo estoy intentando acostumbrarme a esto. No hay prisa, Lucía. Podemos ir tan despacio como necesites, respondió él, apretando suavemente su mano. A medida que pasaban más tiempo juntos, Lucía se daba cuenta de lo mucho que había subestimado a Tomás. Siempre había sido su amigo, su confidente, pero nunca había considerado la posibilidad de verlo como algo más. Sin embargo, ahora que lo estaba permitiendo, descubría aspectos de él que antes había pasado por alto, su paciencia, su generosidad, y como siempre parecía saber lo que ella necesitaba en cada momento. Un viernes por la noche, Tomás la invitó a cenar en un restaurante elegante. Lucía, aunque nerviosa, aceptó con entusiasmo. Era la primera vez que salían en una cita oficial, y aunque habían compartido innumerables comidas juntos antes, esta vez se sentía diferente. Se arregló más de lo habitual, eligiendo un vestido que sabía que a Tomás le gustaba, y cuando él la recogió, su sonrisa al verla confirmó que había hecho una buena elección. La cena transcurrió con una mezcla de risas y conversaciones profundas. Hablaron de sus sueños, de sus miedos y de lo que querían para el futuro. Lucía se sorprendió al darse cuenta de lo alineadas que estaban sus expectativas de la vida, algo que nunca había considerado cuando eran solo amigos. Al final de la noche, cuando Tomás la dejó en casa, Lucía sintió un deseo inesperado de prolongar el momento. Se giró hacia él, sin estar segura de cómo terminarían la noche. Tomás la miró a los ojos, y antes de que pudiera decir algo, la besó suavemente. Fue un beso lleno de ternura, pero también de una emoción contenida que Lucía no había anticipado. Sintió como su corazón latía más rápido, y cuando se separaron, ambos se quedaron en silencio, sonriendo con timidez. Esto, empezó a decir Lucía, pero Tomás la interrumpió con otra sonrisa. No necesitas decir nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí, contigo, para lo que venga, dijo él. Esa noche, cuando Lucía se acostó, no podía dejar de pensar en el beso. Era como si una barrera invisible entre ellos se hubiera roto, y por primera vez, se permitió imaginar un futuro junto a Tomás. La idea no la asustaba tanto como pensaba, de hecho, la llenaba de una cálida sensación de esperanza. Sin embargo, en los días siguientes, esa misma esperanza comenzó a verse eclipsada por dudas. Aunque Lucía disfrutaba de los momentos que pasaba con Tomás, no podía evitar preguntarse si sus sentimientos eran lo suficientemente fuertes como para sostener una relación. Se sentía dividida entre la comodidad de su amistad y la posibilidad de algo más profundo. Una tarde, mientras caminaba sola por la ciudad, Lucía decidió visitar un parque en el que solía pasar tiempo para reflexionar. Se sentó en un banco, observando cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, y dejó que sus pensamientos vagaran. Recordó a Martín, cómo había ignorado tantas señales en su relación hasta que fue demasiado tarde. No quería cometer el mismo error con Tomás, pero tampoco quería apresurarse a algo solo por miedo a estar sola. Sentía una presión interna por tomar la decisión correcta, pero la verdad era que aún no estaba segura de lo que eso significaba. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, una voz conocida la sacó de su ensoñación. Al girarse, vio a su amiga Clara acercándose con una sonrisa en el rostro. Clara se sentó a su lado, notando la expresión preocupada de Lucía. ¿Qué pasa, Lu?, preguntó Clara, con la familiaridad de alguien que la conocía desde hacía años. Lucía suspiró, agradecida por la presencia de su amiga en ese momento. No lo sé, Clara. Todo esto con Tomás me tiene muy confundida. Clara asintió, comprendiendo de inmediato a qué se refería. Es natural que te sientas así. No es fácil pasar de la amistad a algo más, especialmente después de lo que pasó con Martín. Lo sé, dijo Lucía, bajando la mirada. Pero también siento que no quiero perder a Tomás.
Es alguien tan importante para mí, y no quiero arruinarlo por tomar una decisión equivocada. Clara la miró con empatía. Lo importante es que seas honesta contigo misma, Lu. Nadie puede decirte lo que sientes, solo tú puedes descubrirlo. Pero no te castigues si no tienes todas las respuestas de inmediato. El amor no siempre es claro al principio, y está bien tomarse el tiempo para entenderlo. Las palabras de Clara resonaron en Lucía, dándole una sensación de alivio que no había sentido en días. Sabía que no había una respuesta fácil, pero también sabía que no estaba sola en su confusión. Esa noche, al regresar a casa, Lucía decidió que seguiría viendo a Tomás y dejando que las cosas fluyeran de manera natural. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez, se sintió en paz con la idea de dejar que el tiempo y sus sentimientos la guiaran. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero también sabía que tenía a Tomás a su lado, dispuesto a caminar junto a ella, paso a paso. Con esa decisión tomada, Lucía se acostó sintiendo que, aunque no todo estaba claro, estaba en el camino correcto hacia un nuevo comienzo. A medida que avanzaban las semanas, la relación entre Lucía y Tomás continuó desarrollándose en un equilibrio delicado entre la amistad y el romance. Aunque Lucía estaba decidida a darle una oportunidad a lo que sentía por Tomás, no podía evitar que su mente volviera constantemente a las inseguridades que la habían acompañado desde el principio. Cada vez que estaban juntos, Lucía se esforzaba por disfrutar del momento, pero en su interior, las dudas seguían acechando. Un día, mientras estaban en la cafetería donde solían reunirse, Tomás notó que Lucía estaba más callada de lo habitual. Habían estado charlando sobre un proyecto del trabajo, pero parecía que ella estaba distraída, su mente en otro lugar. «Lu, ¿todo bien?», preguntó Tomás, inclinándose hacia ella con una expresión de preocupación. «Te noto un poco distante». Lucía parpadeó, sorprendida de que él lo hubiera notado tan rápidamente. Sabía que no podía seguir escondiendo lo que sentía, pero tampoco quería arruinar lo que estaban construyendo. «Sí, estoy bien», respondió, aunque su voz no sonó del todo convincente. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza». Tomás la miró en silencio, esperando que continuara. Lucía sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que no podía seguir ocultando sus pensamientos. «Es solo que, no estoy segura de estar haciendo lo correcto», confesó, bajando la mirada a su taza de café. «Me gusta estar contigo, Tomás, pero también me siento culpable porque no sé si estoy siendo completamente justa contigo». Tomás frunció el ceño, claramente confundido. «¿Por qué te sentirías culpable?», preguntó, tratando de entenderla. Lucía suspiró, luchando por encontrar las palabras correctas. «Porque no estoy segura de lo que siento», admitió. «Quiero estar contigo, pero al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar en cómo nuestras vidas eran antes, cuando éramos solo amigos. Y tengo miedo de que si esto no funciona, lo perdamos todo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, creando una tensión palpable en el aire. Tomás la miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Lu, lo que sientes es completamente normal», dijo, con voz calmada. «Estás pasando por muchas cosas, y es natural que te sientas insegura. Pero quiero que sepas que no estoy aquí para presionarte. Si necesitas tiempo, si necesitas espacio para entender lo que realmente quieres, lo entiendo. Solo quiero que seas feliz, con o sin mí». Las palabras de Tomás, aunque reconfortantes, no hicieron más que intensificar la confusión de Lucía. Quería que él supiera cuánto significaba para ella, pero también sabía que no podía forzar sus sentimientos. «No quiero perderte, Tomás», dijo Lucía en voz baja. «Pero tampoco quiero que te quedes esperando por algo que no sé si puedo darte». Tomás tomó su mano, sus ojos reflejando la sinceridad de sus sentimientos. «Lucía, lo que importa es que lo intentemos. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a seguir adelante, paso a paso, contigo». Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Tomás seguía siendo el mismo amigo comprensivo y paciente de siempre, y tristeza porque no sabía si alguna vez podría corresponderle plenamente. Después de esa conversación, Lucía decidió darse un tiempo para reflexionar. Siguieron viéndose, pero las salidas se volvieron menos frecuentes mientras ella trataba de ordenar sus pensamientos. Tomás, fiel a su palabra, no la presionó,
dándole el espacio que necesitaba. Una tarde, mientras caminaba sola por la ciudad, Lucía decidió hacer algo que había estado evitando desde que terminó con Martín: enfrentarse a su pasado. Sabía que una parte de su indecisión con Tomás tenía que ver con las heridas que Martín le había dejado. Las traiciones y las palabras hirientes de su exnovio seguían resonando en su mente, nublando su capacidad de confiar plenamente en otra persona. Lucía decidió visitar un lugar donde solía ir con Martín, un pequeño parque en el que habían pasado muchos momentos juntos. No porque quisiera revivir esos recuerdos, sino porque sentía que necesitaba confrontarlos para poder seguir adelante. Se sentó en el banco donde solían sentarse, y cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. Revivió las discusiones, las decepciones y, finalmente, la ruptura. Pero también recordó los buenos momentos, los días en los que había sentido que estaba enamorada. Mientras se permitía sentir todo eso, Lucía se dio cuenta de algo importante: había estado aferrada a una versión idealizada de Martín y de su relación. Había ignorado las señales de que algo no estaba bien porque no quería aceptar que su historia de amor no era tan perfecta como había imaginado. Y ahora, estaba haciendo lo mismo con Tomás, comparando constantemente lo que tenían con lo que había perdido. Lucía abrió los ojos y respiró hondo, sintiendo una liberación que no había esperado. Por primera vez, se dio cuenta de que tenía que dejar ir ese ideal para poder darle una verdadera oportunidad a su futuro con Tomás. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él y usar ese aprendizaje para construir algo nuevo, algo real. Esa misma noche, Lucía llamó a Tomás y le pidió que se encontraran. Cuando él llegó a su casa, Lucía lo recibió con una sonrisa, sintiéndose más segura de lo que había estado en semanas. Tomás, he estado pensando mucho en nosotros, y quiero que sepas que estoy lista para intentarlo de verdad, dijo Lucía, tomando sus manos. No quiero que sigas esperando mientras yo me aclaro. Quiero que sepamos si esto puede funcionar, y estoy dispuesta a arriesgarme. Tomás la miró con alivio y afecto, sus ojos brillando con una emoción que Lucía no había visto en mucho tiempo. Lu, no sabes cuánto me alegra escuchar eso, dijo, estrechándola en un abrazo. Estoy contigo, para lo que venga. Esa noche, mientras se acurrucaban juntos en el sofá, Lucía sintió que, finalmente, había dado un paso importante hacia adelante. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que, con Tomás a su lado, estaba lista para enfrentarlos. Había encontrado la certeza en medio de sus dudas, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que el amor podía ser una posibilidad real en su vida. El tiempo continuó su curso, y con él, la relación entre Lucía y Tomás comenzó a consolidarse en algo más estable y profundo. Aunque los primeros pasos habían sido inciertos, ahora ambos se sentían más seguros el uno con el otro. Lucía, en particular, había comenzado a disfrutar de la comodidad y el cariño que Tomás le brindaba. Sin embargo, en el fondo, algo seguía perturbándola. Un día, mientras estaban en su apartamento viendo una película, Lucía se encontró perdiendo la concentración en la pantalla. Sus pensamientos vagaban hacia lo que había descubierto sobre Martín y los comentarios que había escuchado en su mente. Aunque sabía que debía olvidarse de él, esos pensamientos seguían apareciendo de vez en cuando, como un recordatorio de lo que había pasado. Tomás notó su distracción, sin decir una palabra, pausó la película. Se giró hacia ella, sus ojos llenos de preocupación. Lu, ¿en qué piensas?, preguntó suavemente. Lucía lo miró, dudando si debía ser honesta o no. Habían construido algo bonito juntos, y no quería arruinarlo. Pero también sabía que la base de cualquier relación sólida era la honestidad. Tomás, empezó, tomando una profunda respiración. Hay algo que necesito decirte, algo que he estado guardando desde que todo esto comenzó. Tomás frunció el ceño, esperando pacientemente a que continuara. Cuando empecé a escuchar los pensamientos de los demás, lo primero que descubrí fue lo que Martín realmente pensaba de mí. Me dolió mucho, y eso me hizo dudar de muchas cosas, incluso de lo que sentía por ti, confesó, sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre ellos. Creo que, en parte, me acerqué a ti porque necesitaba algo bueno en mi vida, algo que me hiciera sentir mejor. Tomás se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Lucía podía ver el conflicto en sus ojos, la mezcla de comprensión y dolor. Entonces,
¿Me usaste para superar lo que pasó con Martín? Preguntó finalmente, su voz calmada pero tensa. Lucía negó con la cabeza rápidamente. No, no es eso. Al principio, puede que sí, pero luego me di cuenta de que realmente te quería a ti. Solo que ahora, al estar juntos, esos pensamientos de él siguen volviendo, y no sé cómo lidiar con eso. Tomás asintió lentamente, sus ojos bajando a las manos de Lucía que sostenía entre las suyas. Entiendo, Lu. Sé que lo que pasaste con Martín fue difícil, y no te culpo por necesitar tiempo para superar eso. Pero necesito saber si realmente estás conmigo porque quieres estar conmigo, o porque aún estás tratando de escapar de lo que te hizo. Las palabras de Tomás resonaron en la mente de Lucía, haciéndola darse cuenta de la importancia de lo que estaba en juego. Sabía que no podía seguir huyendo de sus propios sentimientos, ni de los fantasmas de su pasado. Tomás, quiero estar contigo, dijo, apretando sus manos. Pero también sé que necesito dejar ir lo que pasó con Martín, de verdad, para poder seguir adelante contigo. No quiero que seas un sustituto de lo que perdí, quiero que seas algo nuevo, algo real. Y estoy dispuesta a trabajar en eso, por nosotros. Tomás la miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Podía ver que Lucía estaba siendo honesta, pero también entendía que aún había un largo camino por recorrer. Eso es todo lo que puedo pedir, Lu, respondió, inclinándose para besar su frente. Vamos a tomar esto un día a la vez. Estoy aquí para ti, pero también necesito que estés completamente aquí para mí, cuando estés lista. Lucía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Alivio porque Tomás seguía a su lado, y temor porque sabía que aún tenía mucho trabajo por hacer consigo misma. Pero estaba decidida a enfrentarlo, a superar los restos de su relación pasada y a construir algo nuevo con Tomás. Los días que siguieron estuvieron llenos de conversaciones profundas y momentos de introspección para Lucía. Pasó tiempo sola, reflexionando sobre lo que había pasado con Martín y cómo eso había afectado su capacidad de confiar en los demás. Sabía que para poder seguir adelante, tenía que perdonarse a sí misma por los errores que había cometido y dejar ir el dolor que Martín le había causado. Tomás, por su parte, mostró una paciencia infinita. Aunque estaba claro que también le afectaba lo que Lucía le había revelado, se mantuvo a su lado, dándole el espacio y el apoyo que necesitaba. Lucía comenzó a darse cuenta de cuán afortunada era de tener a alguien como Tomás en su vida, alguien que estaba dispuesto a luchar por ellos incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde tantas veces habían estado, Lucía se detuvo y miró a Tomás con una nueva claridad en sus ojos. Tomás, gracias por quedarte conmigo, dijo con sinceridad. Sé que no ha sido fácil, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer todo lo necesario para que esto funcione. Porque realmente quiero estar contigo, de una manera que nunca antes he querido estar con nadie. Tomás sonrió, un destello de alivio cruzando su rostro. Yo también quiero eso, Lu. Y estoy aquí para lo que venga, siempre. Ese día marcó un nuevo comienzo para ambos. Aunque sabían que aún habría desafíos, también sabían que estaban comprometidos a enfrentarlos juntos. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con su pasado y emocionada por lo que el futuro podría traer. Había aprendido a ser honesta consigo misma y con Tomás, y eso le dio la confianza para creer que, finalmente, estaban construyendo algo verdadero. Con el paso de las semanas, Lucía notó que los pensamientos sobre Martín comenzaron a desvanecerse, reemplazados por la presencia constante y reconfortante de Tomás en su vida. Su relación se fortaleció, no solo porque habían superado sus dudas, sino porque habían aprendido a ser honestos el uno con el otro, sin miedo a mostrar sus vulnerabilidades. Y así, Lucía y Tomás continuaron construyendo su historia, conscientes de que el precio de la honestidad a veces era alto, pero siempre valía la pena. Lucía y Tomás habían superado muchas pruebas juntos, y ahora, más que nunca, ambos se sentían unidos por un lazo profundo de confianza y cariño. Sin embargo, el camino hacia adelante no estaba exento de desafíos. Mientras su relación se fortalecía, Lucía seguía enfrentándose a los ecos de su capacidad para escuchar los pensamientos de los demás, un don que, si bien había revelado verdades difíciles, también le había mostrado el verdadero valor de la honestidad y la empatía. Una mañana, mientras se preparaban para salir a dar un paseo, Lucía sintió un dolor agudo en la cabeza,
similar al que había sentido la primera vez que había escuchado los pensamientos de Martín. Tomás notó su incomodidad y se acercó rápidamente. ¿Estás bien, Lu?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Lucía asintió, aunque el dolor seguía pulsando en su sien. Sí, solo un pequeño dolor de cabeza, respondió, intentando restarle importancia. Pero mientras trataba de calmarse, escuchó algo. No eran los pensamientos de Tomás, ni de ninguna otra persona a su alrededor. Era su propio pensamiento, claro y firme, como si su mente estuviera hablando consigo misma. Es hora de dejar ir este don, de volver a confiar en lo que sientes sin depender de lo que otros piensen. Lucía se quedó inmóvil, sorprendida por la claridad de ese pensamiento. Durante tanto tiempo, había temido perder esa capacidad que, aunque incómoda, le había brindado una ventaja en entender a los demás. Pero ahora, comprendió que era hora de seguir adelante, de confiar en su intuición y en las relaciones que había construido con esfuerzo y amor. Tomás, murmuró, mirando a su alrededor como si buscara una señal de que algo había cambiado. Tomás se acercó más, su preocupación evidente en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono gentil. Lucía lo miró fijamente, sus ojos buscando una confirmación en los suyos. Pero no escuchó nada, ningún pensamiento externo invadiendo su mente. Solo estaba el silencio, un silencio que, lejos de ser inquietante, se sentía como un bálsamo. Creo que, ya no puedo escuchar los pensamientos de los demás, dijo, con una mezcla de asombro y alivio en su voz. Tomás la miró sorprendido, tratando de entender lo que eso significaba para ella. ¿Eso es algo bueno o malo?, preguntó con cautela. Lucía reflexionó por un momento, sopesando lo que significaba para ella perder ese don. Recordó cómo había descubierto la verdad sobre Martín, cómo había escuchado los sentimientos de Tomás y cómo había usado ese conocimiento para guiar sus decisiones. Pero también recordó el peso de llevar siempre consigo la carga de lo que los demás pensaban, de no poder vivir completamente en la ignorancia, que a veces era necesaria para mantener la paz mental. Finalmente, Lucía sonrió, un gesto que irradiaba serenidad. Es algo bueno, Tomás. Creo que ya no lo necesito. He aprendido a confiar en lo que siento y en lo que veo en ti, en nosotros. No necesito saber lo que piensas para saber que me amas, y eso es lo que importa. Tomás sonrió en respuesta, aliviado de ver a Lucía tan tranquila. Entonces, esto es un nuevo comienzo para nosotros, dijo, tomando su mano. Un comienzo en el que solo importa lo que sentimos, no lo que los demás piensan. Lucía asintió, sintiendo una paz interna que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras caminaban juntos por las calles, disfrutando del sol de la mañana, Lucía sintió que, por fin, estaba donde debía estar. El don que había alterado su vida había cumplido su propósito, revelando verdades que la habían guiado hacia un nuevo camino, uno construido sobre la base de la honestidad, la comprensión y el amor verdadero. Con el paso del tiempo, Lucía y Tomás continuaron su vida juntos, afrontando los desafíos con la confianza que habían construido. Lucía, ahora libre de la carga de conocer los pensamientos ajenos, se enfocó en fortalecer su relación con Tomás y en cultivar la paz interior que tanto había buscado. La relación de ambos floreció en un entorno de amor genuino y respeto mutuo. Lucía encontró que, sin la interferencia de los pensamientos ajenos, podía disfrutar de los momentos de incertidumbre y sorpresa que toda relación requiere para crecer. Aprendió a dejarse llevar por sus emociones, a permitir que las cosas sucedieran sin anticiparlas, y descubrió una nueva forma de felicidad, más simple y más real. El tiempo pasó, y Lucía se dio cuenta de que la vida sin el don era, en muchos sentidos, más gratificante. Había ganado algo mucho más valioso, la capacidad de confiar plenamente en sí misma y en aquellos a quienes amaba. Y con eso, estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, con Tomás a su lado, no había nada que no pudieran superar juntos. La vida siguió su curso, y con ella, Lucía y Tomás continuaron su historia, una historia que, a pesar de los altibajos, estaba marcada por el amor verdadero